Ya. Y bueno, como el Felipe no tiene el micrófono, si habla, bueno, voy a pedir a la gemita que me avise si es que se me pasa de largo, porque no veo el chat. Eso. Está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Ya, mi idea era partir con unos 5 o 10 minutitos de una cosita que hablé ayer con Benja, que me preguntaba si a esta altura ya éramos capaces de definir algebraicamente los complejos, los números complejos. Y la verdad es que ustedes ya dando intro deberían ser capaces de poder entender la definición formal. O más que formal, algebraica, porque la que le dan a ustedes sí es formal. Pero es como sacada de bolsillo, ¿no? Em, pero tampoco vamos a demostrarlo, ¿ah? Porque, por ejemplo, el resultado que les quiero mostrar ahora es, por ejemplo, voy a desconectar la tableta primero porque no está funcionando bien. Ahí sí. Es que, por ejemplo, los complejos son isomorfos al anillo con coeficientes reales, cocientado con este ideal. Al tiro explico todo lo que estoy hablando ahora. Ya, esto es un anillo, el anillo normal, anillo de polinomios, con coeficientes reales. Ya, anillo de polinomios con coeficientes reales, y esto de abajo es un ideal, que no voy a entrar a detalle que es un ideal, porque lo vamos a ver cuando estemos en anillo, ¿sí? Pero básicamente, recordemos, ¿por qué lo pongo aquí? Porque esto no estamos en anillo, sino que es la misma intuición de lo que hemos estado trabajando con grupos. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos un grupo y podemos cocientar por subgrupos que en este caso tienen que ser normales. Bueno, cuando estamos en anillo, los subgrupos normales, el símil, es lo ideal. Y el punto de todo esto es que aquí hay un isomorfismo y la construcción es idéntica a como nosotros construimos, por ejemplo, los enteros módulo nz. Es idéntico. Sí, porque esta clase de equivalencia es sí, solo sí, por ejemplo, no, perdón, tomando, no sé, po, A, B ahí, perteneciente en esta cosa, podemos decir que A se relaciona con B, sí, solo si A menos B es algún múltiplo de n. Así lo definimos nosotros. Es decir, A es igual a nk más B. Es decir, A es equivalente a B cuando es el resto de dividir por n. Así lo definimos nosotros. Los enteros módulo 3, por ejemplo, son tres grupos, son tres conjuntos en los cuales son el resto uno, el resto 2 y el resto cero, que es el resto 3, el cero en realidad. Entonces la construcción es real, o sea, es totalmente idéntica. Es decir, en lo que está aquí arriba, yo tomo, por ejemplo, yo digo que P se relaciona con Q, sí, solo si el polinomio P le resto el Q y llego a algún múltiplo de qué, de lo que cocienté. Porque eso es lo que nosotros estamos haciendo, cocientar. De lo que yo cocienté. Entonces acá me quedaría, no sé, por ejemplo, x cuadrado más uno por algún múltiplo. Algún múltiplo con variable x. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto es como lo mismo que el teorema de Besut, de la división euclidiana. Y tiene que pensar nuevamente este q como el resto. Es decir, cuando estamos dentro de la clase, dentro de la relación de equivalencia, la relación de equivalencia es que todos se relacionan con los restos, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos x cuadrado más uno rx, más algún resto. Entonces nosotros podemos aquí concluir que siempre vamos a poder factorizar un polinomio de cualquier grado por esto que está acá y me va a quedar un resto, ¿sí? Eso lo sabemos por la división de polinomios. Por ejemplo, para aterrizar lo que he dicho, por ejemplo, si tengo 2x al cuadrado más 5x más 9. Ya, pues yo sé que cuando yo divido polinomios, tengo lo siguiente. Por ejemplo, aquí quedaría un 2. Esto debería verse en primer año.
Acá me iría menos 2x cuadrado y acá iría menos 2. Sumo todo y aquí me queda 0, aquí me queda 5x y aquí me queda más 7. Y este es el resto. Entonces yo puedo decir ahora que 2x cuadrado más 5x más 9 es igual 2 por x más 1 al cuadrado más este resto que está acá. ¿Qué significa esto? Que la clase de lo que está a la izquierda es igual a la clase de esto del resto. Sí, ese es todo el asunto que quería decir. Es igual al resto, en este caso porque tienen que ser múltiplos de esto. Entonces, cuando nosotros dividimos, entre comillas, estamos dividiendo por x cuadrado más 1. Cuando nosotros dividimos por x cuadrado más 1, nunca el resto va a ser mayor, va a ser un polinomio mayor al grado 1. ¿Sí? Porque todo esto va a caer a los múltiplos de acá. ¿Sí? Siempre podemos dividir y el resto nunca va a ser mayor al grado 1. Entonces, ah, ¿se entiende ese último argumento que dije, o no? De que el resto nunca va a tener grado mayor o igual a 1, ¿no? Sí, por los coeficientes de los primeros. Sí, ¿no es cierto? Nunca esto va a ser mayor de un grado mayor a 1 porque el resto. Mm, sí. Es como lo típico, si yo, por ejemplo, al 9 lo divido por 7, el resto nunca va a ser mayor a 7. Es la misma idea. Entonces, si nos damos cuenta, y ahora, no, ahora podemos ver que, no formalmente, pero como intuición, de que en realidad al cocientar por esto de aquí, ¿qué es? Es el conjunto de las clases de los A más BX. ¿Sí? Los A van a ser un A más BX. Nunca va a superar eso. Sí, porque yo por más que tenga, por ejemplo, un X a la 100 más un X a la 50 por 5, la clase de esto nunca va a ser superior a la clase de un polinomio de grado 2 más. Siempre va a ser una A más BX. Siempre. ¿Por qué? Por el argumento de división de polinomios. Entonces, las clases son todas de esta forma. ¿Con qué? Con A, B en los reales. Tal que qué cosa. Otra cosa que recordar. ¿Qué pasaba cuando nosotros cocientábamos? Esto es algo que sí hemos repetido mucho. ¿Qué pasa con lo que está abajo cuando yo cociento? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? ¿No se recuerdan? Cuando tenía los grupos, intuición, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo z cocientado 3z? ¿Qué pasa con este 3z? Algo pasaba. ¿Quién es 3z? 3z son los múltiplos de 3. ¿Sí? ¿No se acuerdan? A ver si Felipe dijo algo. No te pillo a dónde quieres llegar. Yo te voy diciendo lo que diga Ya. Felipe. Sí, es que cuando nosotros cocientamos, y esto sí que lo he repetido hartas veces, sí, probablemente ya estaban muertos, pero de verdad lo he dicho muchas veces. Esto de abajo es el kernel, todo lo de abajo es el neutro, todo lo que yo cocienté es lo que me sobra. Es decir, los metí todos en una bolsa y los dejé como neutro, como una cosa. Es decir, 3z, entre comillas, cuando cociento, va a ser el cero. Sí, porque todos los múltiplos de 3 van a ser cero. ¿Hasta ahí estamos claros? O sea, mejor dicho, este último argumento está claro. Ah, sí, Sí, y ahora ¿viste? recordé lo que dijiste. Sí, entonces todo lo que yo puse debajo, como entre comillas en el denominador, es el neutro, es el cero, es lo que no me importa. Entonces, volviendo a lo que estábamos construyendo, entonces nosotros tenemos que x cuadrado más uno es cero, porque eso es lo que yo cocienté, x cuadrado más uno es cero. Y nosotros sabemos que esta cosa no tiene soluciones reales, esta cosa no pertenece a R.
Pero en esta construcción sí tiene solución. Sí tiene solución. De hecho, es mi neutro. Y entonces, a nivel de clase, esta clase es la clase del cero. Pero nosotros sabemos también que las clases se portan bien. Es decir, que la clase del x cuadrado se separa y me queda esto. Sabemos que podemos pasar restando. Y esta es la clase del menos uno. Y estamos listos. Ahí construimos ahí construimos los complejos. ¿Por qué? Porque ahora yo defino y lo defino como x y estamos listos. ¿No es cierto? Porque todos los complejos son de la forma a más b i. ¿Y por qué tiene sentido? Porque yo sé que i al cuadrado, o sea, i es menos uno, perdón, ahí me pedí i al cuadrado es menos uno y ahí se sacan todas las propiedades de los complejos. ¿De qué? De esta forma de cociente. ¿Se entendió, no? La idea. Sí, no tienen que así como entender, la demostración, sino que entender la idea detrás de los cocientes y esas cosas. Sí, no, no, sí. De momento sí. Sí, porque O sea, no, no, eso ¿Mm? cuando uno dice yo defino y igual a x, o sea, es porque uno sabe que uno conoce la unidad imaginaria y sabe que se comporta de esa forma, ¿cierto? Es que más que nada como para explicitar el isomorfismo, porque si nos damos cuenta, estos no son iguales, pero son isomorfos. Ujú. Entonces, ¿cuál es el isomorfismo? Bueno, me creo una función que va de los complejos a esto que está acá, que en realidad es un isomorfismo, que va al anillo de polinomios cocientado con el ideal x cuadrado más uno. Y explícitamente, ¿qué es? Toma los a más bi y me lo lleva ¿a dónde? Y me lo lleva a la clase del a más bx. Esa es la definición. Entonces, al yo decir esto defino el i como el x, es como explicitar el isomorfismo o más que nada aterrizar de por qué yo digo que son los complejos, si en realidad son iguales y cumplen las mismas propiedades. Son Mm. los elementos de esa forma, tales que el elemento i se comporta de que i al cuadrado menos uno y ahí se desprenden todas las propiedades. Y esa era la discusión. Más que nada quizás recalcar que siempre recuerden que cuando yo cociento lo de abajo es el neutro. Es decir, piénsenlo así de simple. Piensen que cuando yo cociento lo pueden igualar a cero. Eso es todo. Es decir, yo pude igualar el x cuadrado más uno a cero y cuando, por ejemplo, yo cociento por 3z es cero. Todos los múltiplos de 3 son neutros. A eso quería llegar. Ah, Y con claro. esto ya no lo aburro más, porque la idea era hacer ejercicio. Pero me pareció interesante eh, discutirlo un poco. Entonces ahora voy a abrir una guía, pero ¿tienen dudas antes de hacer ejercicios de la guía? ¿Alguna duda de cualquier cosa? ¿No? Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Esto va a ser casi, casi netamente acciones de grupo, ¿ah? Y si no se acuerdan, no importa, si para eso está la sesión, para recordar todos los conceptos y ponerlos en práctica. Entonces, partamos de lo más simple, con el primer ejercicio. No les voy a preguntar qué era una acción porque probablemente no se equivocan, o sea, probablemente no se acuerdan, perdón. Em, pero yo se los voy a recordar, ¿sí? Entonces, básicamente, una acción era un morfismo. Demostramos que era un morfismo, ¿ah? Nosotros demostramos que la acción era morfismo y van de un grupo, cruz un conjunto y van a parar al mismo conjunto. ¿Y cómo se denota? G actuando sobre X por la izquierda. Esta es específicamente una acción izquierda.
Eh, ya, pues, y tenía que cumplir dos cosas súper naturales, que por ejemplo, hacer esta acción, ¿sí? Por ejemplo, una o un X para que se note mejor, un X, y voy a explicitar aquí que G, H viven en el grupo y X vive en X. Esto tiene que ser lo mismo, ¿sí? Que juntar primero las acciones y después accionarlo sobre el elemento del conjunto. Entre comillas, asociatividad, pero no es asociatividad, pero entre comillas. Se mueve el paréntesis. Y lo otro supernatural es que obviamente estamos en un grupo, tenemos neutro, entonces que el neutro del grupo no le haga nada a mi elemento. Esas dos cosas son fundamentales. Entonces nosotros queremos demostrar que esto que está acá es en efecto una acción de grupo. Sí, entonces es bien directo, la verdad. Es bien directo. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? Este grupo R actúa sobre este plano. ¿De qué forma? Tomo un elemento en R y al aplicarlo a un punto me da otro punto. Y yo tengo que demostrar que eso es una acción. ¿Sí? Claro. ¿No es cierto? Y como dice Felipe, es literal, es como cuando demostrábamos que era grupo. Asociatividad, neutro, inverso. Así como loro, así repetir como loro. Aquí lo mismo. Tenemos que probar esta especie de asociatividad, que en realidad en estricto rigor es como compatibilidad, se le dice. Compatibilidad. ¿Sí? Que sea compatible el poder, piénsenlo como múltiplo siempre, que sea compatible el yo a un X, multiplicarlo por 2 y después por 3 que sea lo mismo que multiplicarlo por 6 directamente. Eso significa que yo multiplico por 2 y después por 3 sea lo mismo que multiplicar el 3 por 2 primero, que me va a dar 6 y aplicárselo directamente toda la operación a X. Compatibilidad. Ya entonces es trivial esto. Esto por X debería darme X. ¿Cómo partimos? Deberíamos tomar un R y no sé, un Q en R y deberíamos ser capaces de demostrar esto que está acá. Y entonces lleguemos de un lado de la igualdad al otro. ¿Qué pasa si yo aplico R y se lo aplico a Q por X, Y? Bueno, por definición tenemos R, que aún R no acciona. Tenemos R accionando, pero Q me hizo que este punto quedara como que, como el primero, más Q por el segundo, coma el segundo. ¿Sí? Y ahora hago accionar R sobre el resultante, y esto es lo mismo. Me quedaría el primero que es esto, o sea, sí, eso más R por el segundo, más R por el segundo, coma el segundo. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Esto es aplicar definición nomás. Sí, Sí, ya clarísimo. Sí, esto es súper simple. Y de ahora tendríamos que, esto es lo que a mí siempre me gusta hacer. Entonces yo pongo, en este caso es como súper obvio que hay que hacer, pero como que uno se estanca y aquí quiero llegar, me gustaría llegar a R por Q accionando sobre X, Y. Y esto si yo me voy hacia atrás, debería ser RQ. No, perdón, me queda el primero. Me queda X más RQI, coma I. ¿Será que yo puedo llegar a eso? Ah, ya, pero yo tuve un gran error aquí. Tuve un gran error y quiero que alguien me diga cuál fue mi error. Eso es bueno, ¿eh? Que alguien me diga en qué me equivoqué en lo último que hice.
Porque si nos damos cuenta, yo no puedo pasar de lo que está aquí a lo que está arriba, o viceversa, no puedo. Entonces tuve un error. ¿Cuál fue? Un error súper importante. Ahí donde dice Q por I más R por I, RQ por I, ¿o no? ¿En dónde? ¿En alguna línea específica? En la segunda de abajo hacia arriba. ¿En esta de aquí? ¿Mm? Ya, pero cuál es el error? ¿Por qué estaría malo eso? Em, O sea, claro, sí, ese es el error, pero ¿cuál es la razón de por qué está malo? el haber agrupado el Q por I más R por I, haber dicho que eso era R por Q por I. Ya Como, no sé. va por ahí, va por ahí. No sé si Felipe haya dicho algo. Sí, porque esto pasar de RQ aplicado a X, esto está perfecto, pasar de acá a acá. Pero el error nace aquí. Aquí lo estoy acercando más a la respuesta. El error está aquí. ¿Cuál es? Y voy a subir. Y lean el enunciado, ¿ah? Lean el enunciado y díganme por qué es un error. Chuta. ¿Dónde vive Q y R? O sea, sí, ¿dónde viven Q y dónde viven R? En R, ¿no es cierto? Pero en R como qué, como grupo, porque ¿no es cierto? Estamos en una acción de grupo. En R como grupo. ¿Pero qué grupo? Está en el enunciado. El grupo Hola Esteban. Ahí llegó. Ya nos quedamos muy estancados, así que. Aquí está la clave. R y Q viven acá, en este grupo aditivo. Entonces yo no los puedo multiplicar. ¿Cuál es su operación? ¿Cuál es la operación de grupo? Es la suma. ¿Se dieron cuenta o no? Claro, ese producto no es posible, ¿no es cierto? No, no, ese producto no va a parar al grupo, vive en otro lado. Ya, pero entonces lo correcto aquí es cómo operan entre sí las cosas de grupo eran suma, entonces por eso este paso está malo. Y aquí tenemos entonces que sería R más Q por I, coma I. Ahora sí, y si nos damos cuenta ya está listo. Ya está listo porque separo la distributividad y llego al otro lado, entonces está todo justificado. ¿Sí? Ya, eso entonces tenemos lista la compatibilidad. Está perfecto. Y la otra trivial es que el neutro del grupo, siempre recuerden dónde estamos, no le hace nada a cualquier elemento x, y. Tiene que ser directo. ¿Será que... Ah, ¿y quién es el neutro de este grupo? ¿Quién es el neutro del grupo? Que alguien me diga. El cero, ¿no es cierto? El cero, porque estamos en suma. Entonces, aplicando la definición, el cero, si yo se lo aplico a un x, y, vamos a parar al x más 0 por y, y. Es decir, vamos a parar al x, y, porque esto es cero. Y cumplió que el cero al aplicarlo a algo no le hizo nada. Entonces estamos frente a una acción de grupo. Este era como súper simple, como para aterrizar las definiciones.
Y entonces tenemos el primer ejercicio. ¿Quedaron dudas con este ejercicio, o no? ¿Fue muy fácil? ¿Fue muy lento quizás? O dígame cualquier cosa, ¿eh? ¿O fui muy rápido? Ya. Entonces vamos a buscar otro ejercicio. El morfismo me deja dudas. ¿Cuál morfismo? El, el que anota acá. ¿Esto? ¿Cómo se puede multiplicar, Felipe? ¿A qué te refieres? RT, RI. No entendí. Ah, tú dices el de la... Este RI. Voy a dejarlo chiquitito aquí para poder leer el chat. Ah, tú me dices como que quieres ver quieres que probemos que es morfismo, eso me dices tú. Es que es otro punto en el plano, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí X, Y, mejor, más explícitamente, 1,2, y supongamos que R es 5, que vive en el grupo R, con la suma. Entonces, si yo le aplico R al 1,2, ¿qué me queda? Me queda 1 más R por 2, 2, pero R es 5. Entonces me queda 1 más 10,2, es decir, 11,2. ¿Qué me resultó? Otro punto. Es decir, supongamos que aquí está el 11. Bueno, me quedó este punto, 11,2. Actuó. Eso es actuar en un grupo, mover cosas dentro del grupo. O sea, perdón, mover cosas dentro del conjunto. ¿Cuál es nuestro conjunto? R2. ¿Cuál es nuestro grupo? R. Y R mueve las cosas de tal forma que cumple ser las propiedades de una acción. ¿Por ahí va tu duda o no, o nada que ver la duda que tenía? ¿O alguien más tiene otra duda? Claro. El grupo no lo conoce, pero el conjunto sí. O sea, en realidad el conjunto tampoco lo conoce, pero yo lo definí así, ¿sí? Lo único que yo hice es que aquí algo más abstracto. Yo tengo un grupo que solo sabe sumar, ¿sí? Pero el grupo actúa dentro de un conjunto y las cosas pasan en ese conjunto, no en el grupo, pasan en el conjunto. Y quizás yo en el conjunto no tengo ninguna noción, pero yo definí algo de tal forma que acabamos de demostrar que es una acción de grupo, es decir, las cosas se siguen quedando en ese conjunto, ¿no es cierto? Es súper lógico de que si yo a X, Y le aplico R, me da otro punto en el plano, cualquiera. Pero esto que está aquí es otro punto, es decir, me sigo quedando en R2, me seguí quedando en R2, y de tal forma que esta definición tiene compatibilidad y tiene el neutro. Eso es todo. No importa que el conjunto no conozca la multiplicación. ¿Sí? Ya. Ya. Otro ejercicio, el 2 bueno, y la acción trivial, pero el 2 es trivial, es literalmente trivial, porque nosotros dice probar que un grupo G actúa fielmente en un conjunto, es decir,
bueno, no lo va a notar, pero actúa fielmente en un conjunto, sí, solo si el kernel de la acción es trivial. Pero nosotros definimos que un grupo fiel, sí, solo si, inyectivo. Entonces, ¿cómo yo puedo probar que en realidad es súper obvio, pero necesito un argumento cortito de por qué entonces esta cosa es lo mismo que decir el kernel trivial, ¿sí? Puede parecer súper obvio, pero ¿por qué? ¿Por qué yo puedo afirmar esto que está acá? Sí, pero recuerda que habíamos demostrado eso en grupos, no en acciones. ¿Cuál fue el argumento que me permitió hacer esto? Es una pura palabra. ¿Qué es lo que me permite decir que la inyectividad equivalente a que el kernel de f es el neutro, el nulo? ¿Sí? Porque recordemos que una acción de grupo no es un grupo, es es un M, es un homorfismo. Ese es el argumento. Necesitan ustedes siempre justificar lo que hacen. ¿Y por qué yo puedo decir que esta cosa es equivalente a inyectividad? Bueno, porque es un morfismo. Así de simple. Ya estamos listos con eso. La 3. Veamos la 3. De a poquito. Vamos lento pero seguro. Ya, la 3. Y voy a dejar el chat al lado por si acaso me habla. Ahí sí. Ya, entonces la 3 que me dice, y voy a achicarme aquí a ver si puedo. Un poquito, un poco. Me dice que, de nuevo, tengo este grupo que actúa, pero ahora en RN, de esta forma. ¿Ya? Me están diciendo que me están diciendo que actúa. Pero, o sea, de hecho, este es trivial probar que es una acción. ¿Sí? Y la voy a hacer yo para que quizás se convenzan nomás. Pero tener alfa, beta aplicado a un vector R1 hasta Rn es exactamente lo mismo que alfa aplicado a beta R1, beta Rn. Y esto aplicado es alfa, beta, R1. A ver, ya ahí tengo un error. Este es una multiplicación. ¿Sí? Ese grupo no. R con punto. Ahí sí. Ahí estaríamos bien. Lo voy a corregir después. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Y trivialmente nosotros sabemos que esta cosa se para como corresponde. Es decir, podemos aplicar alfa beta directamente a R1 hasta Rn. Es decir, compatibilidad, y es claro que si yo aquí pongo el 1, no le hace nada. ¿Sí? Sí, porque si se dan cuenta que si igual yo hubiera dejado R con la suma, ¿qué pasa si yo el cero lo dejo, lo hago actuar sobre algún R1 hasta Rn? Bueno, me queda el nulo y eso no es identidad. Me lo dejan en el nulo. Entonces tiene que ser la multiplicación. Ya, pero me están pidiendo demostrar que es fiel. Recordemos que es ser una acción fiel. ¿Sí? Nosotros vimos tres tipos de acciones. Vimos acción transitiva, fiel, libre. La libre es súper importante, pero no para este curso. Entonces la libre prácticamente no la vamos a ver. Súper importante, pero para afuera. Entonces lo que más nos va a importar a nosotros van a ser las acciones transitivas y fieles. Ya. Recordemos la transitiva para que se recuerden, ¿no? La transitiva, pero actual finalmente dijimos que, claro. Sí, sí, eso era. Eh, claro, ahí está pero recordemos transitiva es que tenga una órbita. Tiene solo una órbita. Solo la órbita, y ahí bien como dijo Felipe,
Fiel era que fuera inyectiva. Entonces, ¿qué nos piden demostrar? Es que esta cosita es inyectiva, ¿no es cierto? Es inyectiva. Entonces, ¿cómo demostramos que es inyectiva? Explicitemos la función, ¿ah? Explicitemos que esta función va em, desde R cruz Rn, ¿a dónde? A Rn. Sí, esto se parece a resolver ecuaciones diferenciales y tiene todo el sentido del mundo. Edo, sí, en sistemas dinámicos. Si a alguien le interesa más sistemas dinámicos, sí, en realidad todo se conecta. Sistemas dinámicos, pero no vamos a entrar en detalle con estas cosas. Pero si a alguien le interesa, sistemas dinámicos, aparece la órbita, aparece todo este tipo de cosas. Es decir, es súper útil. Pero esto estamos aquí hablando bien abstracto, así que no vamos a entrar en ese detalle. De tal forma que toma un alfa cruz R1 hasta Rn y lo va a parar a donde se denota de esta forma, alfa R1 hasta alfa Rn. Entonces, es como que toma alfa punto R1, ¿sí? Y dice, güey, te quiero probar que Debo- ahí vamos a ver. Sí, es que la verdad yo tampoco tengo claro que hay que probar. ¿Por qué? Porque tengo que primero ordenar mi mente explicitando cuál es la función, ¿no es cierto? Y cuando tengamos la función vamos a tener la idea clara. Toma, este es el argumento que entra, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el que sale? Sale un vector en Rn. Em, sale ¿de qué forma? R1 hasta alfa Rn. Entonces, como nosotros demostrábamos inyectividad, era que f de A igual a f de B, ¿sí? Implica que A tiene que ser igual a B. Es decir, claro, como bien decía Felipe, tengo que tomar entonces la imagen. Estas son las imágenes, ¿ah? Estas son las imágenes. Tengo que tomar que si esta cosa es igual a otra con un beta, entonces esto debería implicar que, ¿cuál fue el argumento? Claro, debería implicar que alfa tiene que ser igual a beta, necesariamente. ¿Sí? Ese es todo el asunto. Entonces, ¿cómo podemos probarlo de esta igualdad? ¿Cómo podemos desprender de esta igualdad lo que queríamos probar? ¿Cómo puedo yo realmente decir que alfa igual beta? ¿Sí? ¿Qué argumento me permite a mí justificadamente decir que alfa tiene que ser igual a beta? ¿Sí? Y parece que está Felipe solo en la ayudantía. No hay nadie más aportando. No, estoy pensando. No quiero ponerme a tirar la chunta. Está bien, está bien. Ya, ir elemento a elemento, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, tenemos una igualdad de vectores que nosotros sabemos explícitamente dónde viven. Entonces nosotros sabemos explícitamente que alfa R1 es igual a beta R1 y así hasta alfa Rn igual beta Rn. ¿Sí? Y aquí ya es claro, porque estas cositas, ¿dónde viven? Estas cosas viven en R. Cada una de esos componentes viven en R. Y R, en este caso, estamos bajo ¿qué? Bajo la multiplicación. Sí, lo borré, pero era la multiplicación. Entonces, tenemos las inversas multiplicativas.
Sí, usamos las reglas de R. Usamos la inversa multiplicativa y nosotros tenemos que podemos multiplicar por 1 partido en R sub n. Es decir, alfa igual beta para todo n perteneciente al conjunto este, del 1 al n. Y estamos listos. Hemos probado la inyectividad. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Sí. Siempre que pillemos como esa igualdad de vectores, vamos a poder usar ese mismo argumento de que si los comparamos como elemento a elemento y son los mismos, tiene que ser el mismo vector. Eh, sí, cuando son vectores, sí. Y ahí está Felipe diciendo algo importante. Esto sería válido solo si R es distinto de cero, ¿no? Sí. Entonces veamos el caso. Veamos qué pasa. Claramente, el cero no tiene. Hay aquí algo que está fallando entonces. A ver, y ayudémonos entre todos. Claro, sí, eso es lo que estoy intentando evaluar aquí. ¿Qué está pasando? Porque si tenemos que son cero, yo ya no puedo afirmar que. Mm. Quizás podríamos probar porque claramente se puede demostrar, pero hay algo que no estamos viendo, ¿sí? Hay algo que no estamos viendo. Pero recordemos otra caracterización de la inyectividad, que el kernel es nulo, ¿no es cierto? Entonces veamos qué pasa y quizás si con el kernel también falla, probablemente no es fiel, ¿no es cierto? El ejercicio está mal redactado, ¿no? ¿Sí? Entonces veamos qué pasa. Veamos qué pasa con este kernel. Y por definición, un pillín. Y por definición, sí, así es como hay que resolver los ejercicios. Probamos algo, si no resulta, probamos otra cosa. El kernel son todos los alfa en, en R, ¿sí? Tales que eh, al aplicárselo al vector, llego a dónde? Llego al cero. Al aplicárselo a todo vector, ¿ah? Para todo R1, Rn en Rn. Y aquí es trivial, ¿ah? ¿No es cierto? Y aquí es claramente alfa tiene que ser el cero, ¿sí? Porque es para todo vector. Y el cero es el único que lo lleva al cero. Entonces aquí nosotros, esto es claro que el kernel de f tiene que ser el cero, ¿no es cierto? Entonces aquí ya está demostrado, ¿sí? Y el argumento anterior hay una pifia, ¿sí? Quizás buena tarea sería que pensemos en la pifia de aquí al lunes. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué falló aquí que no pudimos darnos cuenta? Yo igual lo voy a pensar.
Pero sí es fiel. ¿Por qué? Porque por otro método nos dimos cuenta que sí, en realidad sí. ¿Alguna duda? Un pillín. Ya parece que no hay dudas. Entonces, a ver, por mí no. Ya. Veamos otro. Otro que es como más mecánico. Bueno, se ve largo el 4 pero en realidad es la redacción, ¿no? Es la redacción. Entonces, me dice el 4. Sea un conjunto no vacío, vamos anotando las cositas. A veces es bueno tener, cuando hay tan largo el enunciado, poner anotando los datos. A distinto de vacío, K es un entero positivo, de tal forma que K es menor o igual al orden de este grupo, de este conjunto, ¿sí? El grupo simétrico S sub A actúa en el conjunto. S sub A más que nada como para, quizás debería ser, quizás está malo esto, S sub orden de A, ¿sí? Porque eso es un número. S sub orden de A actúa en el conjunto B, que ¿quién es B? Todos los subconjuntos de A que tienen cardinal K. Sí, porque recordemos que el cardinal de A es mayor o igual a K, ¿sí? Es decir, esta cosa tiene más o igual elementos, no, perdón, mayor o igual K elementos. A. Es decir, A tiene K o más elementos y aquí me están diciendo que B es es el conjunto tal que me reúne todos los subconjuntos que tienen exactamente K elementos. Todas las posibilidades que tengan K elementos. Y claramente, si estamos en el caso trivial de que K tiene exactamente, A tiene exactamente K elementos, tenemos un solo conjunto. Pero ese es un caso particular. Y entonces hasta ahora tenemos como el panorama claro. Eh, ¿Que actúa de qué forma? Toma un sigma perteneciente a ese su orden de A y que al actuar en el conjunto actúa en cada uno de los elementos del conjunto. Eso es lo que me está diciendo. Probar que es realmente una acción de grupo, es decir, probar que es una acción de grupo, y tenemos que describir explícitamente cómo actúa el 1-2 y el 1-2-3, y esto no lo explicité, pero son ciclos, que es distinto de permutación, y lo vamos a ver. Si quieren lo podemos ver a detalle, pero es distinto de una permutación, que actúan sobre todos los 6 subconjuntos de dos elementos de esto. Repito, los 6 subconjuntos de dos elementos de esta cosa. Es decir, ¿quiénes son? Son el 1-2, el 1-3. Esto es súper así como esquemático. El 1-4, bueno, ya ocupé el 1, el 2-3, el 2-4 y por último me quedaría el 3-4. ¿Sí? A ver si Felipe me ha hablado quizá. Perdí el audio. ¿Qué dice el resto? ¿Me escuchan? Yo sí te escucho. Ah, ya. Súper. Felipe tiene un problema entonces. Ya, ya sigamos. Entonces, ya tenemos. Esta es la segunda parte del ejercicio, pero los dejé explícitos. Tenemos que ver cómo actúan estas dos cositas sobre estos 6 conjuntos. Ya. Pero, ¿qué era lo primero? Probar que era acción de grupo. Ya, probemos qué es una acción de grupo y probablemente va a ser bien trivial. Eh, ya, veamos, y es directo, lo estoy viendo y es directo. Porque primero tenemos que probar que aplicar sigma y aplicar tau. O sea, aplicar sigma a donde yo apliqué tau primero, eh, a sub 1 hasta a sub n, debería ser lo mismo que aplicar sigma por composición. En realidad, ¿cuál es la operación de este grupo? Es la composición. ¿Sí? La composición que actúan sobre este conjunto. Deberíamos llegar a probar eso. Siempre anotar el panorama claro, ¿sí? ¿A qué quiero llegar en realidad? Bueno, a esto quiero llegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos.
Esta cosita vamos desarrollándola de a poco. ¿Sí? A1, AN, sería lo mismo que sigma aplicado en el conjunto y que ahora ya entró tau a cada uno de los elementos. Ya entró tau, ¿sí? Y luego aplico sigma. Sigo la definición. Y si aplico sigma, bueno, entra sigma y me quedaría sigma compuesto con tau, por operación, ¿no es cierto? Más explícitamente quedaría sigma, quizás para hacerlo con un paso más, sigma de tau a uno, ¿sí? Porque por definición es eso. Sigma de tau de AN. Pero nosotros sabemos que cuando nosotros componemos dos cosas nosotros sabemos explícitamente que esta cosa es exactamente lo mismo que componer cuando estamos en Sn, para cualquier n. Entonces esta cosa se separa súper bien y en realidad sale para afuera como nosotros esperaríamos, ¿sí? Esta cosa es la composición de A1 hasta sigma tau a n. Y después sabemos que esta cosa sale para afuera súper bien, actuando sobre la 1 hasta la n, ¿sí? Entonces ya está demostrado que es compatible, ¿sí? Y luego, a ver, no sé si asocio la composición, y después el neutro, que es trivial, no lo voy a escribir, pero es trivial. Porque ¿qué pasa si aquí yo pongo el neutro? No le hace nada. Entonces el neutro va a dejar a cada elemento donde estaba, no le va a hacer nada. Entonces el neutro también actúa trivialmente, como se esperaría. Ya entonces sabemos que es acción de grupo. Y ahora me piden explicitar cómo actúan los elementos 1, 2, 1, 2, 3 en estos 6 grupos. Y me voy a ir a otra página mejor. Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo actúa este ciclo en este conjunto? Y voy a dejar el otro también. Me están pidiendo cómo actúa el 1, 2, 3 en este otro conjunto. O sea, en el mismo en realidad. Claro, claro, porque para efectos de conjunto es lo mismo. Y hagámoslo explícitamente. Esta cosa es aplicar el 1, 2 al, al 1, ¿no es cierto? Pongámoslo así como un 1. Y aplicar el 1, 2 al 2. Y esta cosa, y voy a borrar el de abajo mejor. Y esta cosa, es decir, el 1, esto no son permutaciones, recordemos que lo que era, ¿no es cierto? Los siglos son, por ejemplo, el siglo A1 hasta AN es el que me lleva el A1 a la 2, el A2 a la 3 y el AN me lo lleva a la 1. Pero los siglos de dos cosas son permutaciones trivialmente, porque el 1 va al 2 y el 2 va al 1. No hace nada más que eso. Entonces, si el 1 va al 2, aquí me queda un 2, pero también hace que el 2 vaya al 1, entonces en realidad me dejó el mismo, porque los conjuntos son indistintos del orden. Entonces no le hizo nada. Pero veamos qué le hará el 1, 2, 3 al mismo conjunto. ¿Será que queda igual o no? Recuerden que hay que hacer. El 1, 2, 3 actúa sobre el 1 y el 1, 2, 3 también actúa pero sobre el 2. ¿Qué será lo resultante de acá? ¿Algún, algún candidato a opinar?
No, sí. Ya, entonces porque esto es súper simple, les voy a preguntar mejor. ¿Qué le hace el 1, 2, 3 al uno? Recordemos. De hecho, le voy a dar la respuesta. El uno va al 2, el 2 va al 3 y el 3 va al uno. El uno va al 2. Eso es lo que me importa. Bueno, el uno va al 2. Listo. Sí, pues, y después al 2, ¿qué le hace? El uno va al 2, el 2 va al 3. Entonces aquí el 2 va al 3. Bueno, el conjunto es distinto, ¿no es cierto? Pero como acción es igual, porque la acción por la izquierda me hizo que ese conjunto fuera a parar a otro. Entonces, se lo pueden quizás visualizar y si tenemos este como conjunto, uno, 2, este era el conjunto inicial. Y me pidieron ver cómo, por ejemplo, accionaba el uno, 2 sobre esta cosa, sobre los subconjuntos de a 2. Y por ejemplo, en este me lo deja tal cual. Pero cuando yo lo hago accionar el uno, 2, 3 sobre ese, bueno, pues me lo manda este otro. Entonces, esa es como la intuición que tienen que tener, que las acciones de grupo mueven cosas dentro del conjunto. El uno, 2 como que me lo movió a la posición del 2, 3. Y eso es todo. Y bueno, me lo piden hacer con 6 cositas, pero lo vamos a hacer con una más nomás, porque es todo el rato lo mismo. Entonces, para ver si quedó claro, ¿qué le haría el 1, 2 al conjunto 2, 3? El 2 lo lleva al uno, ya. ¿Y el 3 a dónde lo lleva? ¿Al 2? No, ¿Por qué? no, espérate, me perdí. Es que quería mirar el ejemplo anterior. Sí, mira, esta es la acción. Esta es la cosa que vive en el grupo simétrico. Ujú. Ya, entonces el uno ya estamos claros que el 2 lo lleva al uno, ¿no es cierto? Sí. Ya, tenemos eso claro. Entonces, el uno, 2 si yo lo hago actuar sobre 3, ¿dónde va a parar? Porque esta cosa mueve el uno y el 2 nomás. Entonces, al 3 ¿qué Ah, le no. hace? Queda. Nada, ¿no es cierto? ¿Cómo se quedaría ahí como vacío? Ah, queda No, no, igual. no le hace nada, porque esto es como mover cosas. Entonces, si yo no hago mover nada, me dejan en el mismo lugar. Ah, ya, queda quieto. Ya. ¿Entienden? Ah, Por ya, ejemplo, sí. ya sí, se entendió, pero igual, si están los 5 en clase, tienen un número cada uno. Entonces viene el profe Mayol y agarra al Esteban y lo intercambia con el Benja. Bueno, la Gemita, el Felipe y el otro Benja quedan en el mismo lugar, ¿no? No le hizo nada. Ah, ya. Y por último, otro más que el uno, 2, 3, pero hagámoslo actuar en el 2, 4. Ya, ¿y esta cosa cómo quedaría? Ya, se lo dejamos a la Gemita, ¿no es cierto? Recordemos que hay que ver qué le hace esta cosa al primero y qué le hace esta cosa al segundo. ¿Qué dice Gemita? ¿Cuál será la respuesta correcta? Por 1.000.000 de pesos. ¿Debería quedar igual o no? Nada que ver. A ver, no queda igual. Y vamos a ver por qué. Vamos por parte. El uno, 2, 3, ¿qué le hace al 2? El 2 lo vuelve al 1. Lo traslada. No, no, ¿No? mira. No, te perdí entonces. Sí, porque esto es un ciclo. Acuérdate que el ciclo, ¿qué hace? El uno va al 2, el 2 va al 3
y el último el primero. Ah, ya, Entonces el 2 fue para dónde? para el 3. Ya el 3. Y después, ¿qué pasa si al 4 le aplico el 1, 2, 3? Queda igual no, queda como Ahí 4. no le pasa nada, ¿no es cierto? Ya si no está el número ahí, no me pasa nada. Ah, ya, Entonces, ahí ahí, está. ahora sí. Ya, estamos bien. Entonces te voy a hacer la última. La última te voy a hacer. ¿Qué le hace el 1, 2, 3 al, al 2, 3? De aquí vamos por parte. ¿Qué le hace el 1, 2, 3 al 2? 3, lo convierto en un 3. El 3, ¿no es cierto? ¿Y qué le hace el 1, 2, 3 al 3? Queda en 1. En 1. Y eso es así de simple. Ya, entonces estamos en peque con este. Luego, luego que me dice, determinar la descomposición en siglos, ya este no. Ese no se ve interesante. Este otro tampoco, porque metió una acción regular y eso no lo vamos a ver ni en broma. Entonces este Dime, no. el Felipe está diciendo en el chat que tiene que ¿Qué retirarse dice? porque tenía que irse a las 5. Ya no, ni un problema, ni un Y problema. delante ¿cómo se llama? Ah, no, verdad, sí, estamos a la hora. El Esteban igual avisó que se iba porque se sintió Sí, mal, dice. sí, 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 sí. No, ni un problema. De hecho, me acabo de dar cuenta que son 5:03, así que llevamos una hora. Así que, sí, retírese Felipe nomás, si tiene que retirarse. Ya terminamos incluso. Voy a dejar de grabar. Sí, 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 sí. Y se fue apuradito.